El 13 de noviembre de 2020, la zona insular del Caribe colombiano sufrió las consecuencias del huracán Iota, un fenómeno meteorológico que acabó con el 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, más de 6.000 personas damnificadas. También afectó gravemente a San Andrés y Santa Catalina y dejó en evidencia lo poco preparado que estaba el país para afrontar un escenario como ese. Una vez hayamos completado la remoción de escombros, una vez hayamos completado la limpieza, empezamos con lo que he denominado el Plan 100. El gobierno prometió que reconstruiría la isla en 100 días, lo que nunca logró concretar. Antes del final de su mandato, Iván Duque visitó la zona y aseguró que la reconstrucción de Providencia estaba en un 90% y San Andrés en un 85%. A su vez, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, manifestó que entregarán un total de 737 casas tipo oval, viviendas ajustadas al lote, y 330 más de tipo refugio en estructura metálica y concreto. En noviembre se cumplen 2 años desde que Iota arrasó con todo a su paso, y hoy son innegables los esfuerzos del gobierno anterior para reparar los daños generados por el fenómeno natural. Los habitantes de la isla reconocen que ha habido un trabajo juicioso en la remoción de escombros de las casas y construcciones que se vinieron abajo, que también hubo un trabajo importante para la recuperación de los corales y del ecosistema marino que se vio afectado y que gran parte de la población ha recibido nuevas casas. ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc, muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos? El presidente Gustavo Petro estuvo en la isla recientemente y cuestionó los precios de muchas de estas construcciones y puso de manifiesto un tema que posiblemente sea una de las molestias y divisiones que hay en Providencia tras la intervención del gobierno anterior para reconstruir su territorio. No hubo participación de la comunidad en el diseño del plan y la priorización de las obras no obedeció a las necesidades de los habitantes. Hay mucha insatisfacción por la manera como se hicieron las mesas y es como ese tipo de participación y de involucramiento que no es genuino ni es legítimo. O sea, que se hace como por cumplir con un requisito. Es que sí les preguntamos. En términos generales, nos sentimos excluidos del proceso y realmente no es lo que se recomienda en estos casos, sino que se recomienda que haya una participación e involucramiento de las comunidades. Ya estamos cansados, porque siempre el gobierno está mostrando lo bonito, maquillando. Eso que está ahí es maquillaje. Para las personas que no saben, muchas de esas casas que están ahí ni siquiera las terminó de hacer el gobierno. Arelis Fonseca, de la Veeduría Cívica, quien fue una de las primeras personas en denunciar las irregularidades en el plan, cuestiona que no se hubieran enfocado en la infraestructura social, como en las instituciones educativas, la infraestructura hospitalaria y lugares importantes en la isla, como lo es el Colegio María Inmaculada, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En ese momento los niños siguen en aulas temporales todavía y nadie que defina cuál es la situación con la escuela, por ejemplo. Y pues obviamente el hospital, que pues ya es suficiente tiempo que estemos en esa situación en la isla y pues viendo todas las adversidades que hay que pasar para poder tener la atención adecuada para los pacientes. El plan de atención, que es la respuesta a la emergencia, tiene unas prioridades, que son restablecimiento de servicios básicos. Eso se hizo, pero la recuperación, la prioridad se invirtió y se le dio prioridad a la reconstrucción de casas y no al restablecimiento de servicios. ¿A qué me refiero? Un restablecimiento fundamental en la recuperación, en primero que las viviendas, era el servicio de salud. El hospital apenas se va a construir. Otro caso que ilustra muy bien la desarticulación entre el gobierno y las comunidades es la construcción de una casa financiada por la Diáspora Raizal y la Federación de Pescadores para Jason García Britton, un habitante de la isla que no se vio beneficiado por el programa de viviendas de Duque. Yo no aplicaba, entonces porque cuando llegó el huracán, mi casa estaba siendo construida y no aplicaba. Entonces no me dieron fit. Entonces la Asociación de Pescadores me escogieron a mí para terminar mi casa y ellos me la construyeron. Lo de materiales fue lo más difícil que me tocó porque muchos de los materiales tenía que mandar a San Andrés o
buscar por ahí dónde comprarlos, y eso fue lo más difícil. La mano de obra utilizamos a constructores de aquí de la isla. El costo total de fabricación de esta vivienda equivale tan solo al 20% del valor de las casas tipo refugio que entregó el gobierno. La comunidad realizará pruebas técnicas para comparar las especificaciones de ambas viviendas y determinar si existe una diferencia en la calidad versus costo de dichas construcciones. El consorcio Providencia se pronunció y explicó que el costo base de las viviendas tiene un valor de 303 millones, al que se le suman 392 millones que corresponden a los costos agregados que se derivan de las circunstancias propias de la isla y los eventos no controlables en medio de una pandemia, para dar un total de 695 millones de pesos por vivienda. El representante legal del consorcio Providencia, Camilo Baracaldo, afirma que las casas del gobierno llegan a estos valores principalmente por la ubicación geográfica del lugar, la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 y la crisis mundial de contenedores. Los costos agregados, como lo llama la interventoría, superan más de la mitad del costo de la vivienda. Y eso es lo que evidentemente hay que validar si es cierto o no es cierto. Yo puedo dar fe que es cierto. Toda relación contractual con proveedores de bienes o servicios, tornillos, mortero, transporte, madera, mano de obra, todo está documentado. Todo tiene su soporte correspondiente. Y lo que es mejor, ninguna adquisición de ningún material fue al arbitrio o decisión unilateral del consorcio. Diana Marcela Ampudia, administradora y gestora ambiental, sin embargo, manifestó su preocupación por la seguridad que ofrecen las construcciones ante futuros huracanes. Aunque los materiales aquí son costosos, decir que una casa cuesta más de 600 millones de pesos en Providencia, ese tipo de casas, porque es que, claro que sí, se pueden construir casas con valor de 600 o más millones de pesos aquí, pero esas casas no tienen ese valor, esas casas no son seguras, esas casas no son anti-huracán, y no queremos desear otro huracán para poder ponerlas a prueba. A esa preocupación se suma la concejala Elsa Robinson, quien también denunció problemas en los pozos sépticos de las casas y explica que algunas de ellas presentan fisuras en sus paredes, aún sin haber sido entregadas. Muchas personas han pasado y dicen que las casas están bonitas, que las casas esto, que las casas están bonitas, pero nosotros los provincianos no queremos casas bonitas, nosotros queremos casas resistentes al huracán, porque en caso tal llega otro evento como el Iota, no va a aguantar. Se avecina la temporada de lluvias y huracanes en Colombia y la incertidumbre vuelve a Providencia. De acuerdo con Pava, todavía hay algo más importante por reconstruir y es la confianza resquebrajada entre la comunidad de la isla, y la única forma de establecer un plan de prevención y riesgo ante un escenario como el de 2020 es una comunidad organizada y unida. Los raizales están divididos entre quienes fueron cooptados por la administración para ejecución de las obras, porque en cierta medida se vieron beneficiados por los proyectos, y quienes hoy están en contra de las medidas porque efectivamente el gobierno los dejó de lado o no les dio una atención. Entonces ahí está la comunidad dividida. Eso es grave para, digamos, un tema de respuesta. Hoy ni la ínsula ni las instituciones están preparadas para atender una emergencia así. Por esta razón, el gobierno colombiano ya estableció lazos de cooperación y capacitación con países que históricamente han tenido que enfrentar estos fenómenos. Haití, República Dominicana y Cuba nos enseñarán a cómo vivir con la incertidumbre de la llegada de un huracán.